Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Y quiero hacerte una pregunta. Si quizás tú has estado enfermo o has estado batallando ya con una situación en tu vida, un problema ya por mucho tiempo, y Jesús se presentara delante de ti y te hiciera la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Qué le dirías o cómo le responderías? Sabes, hemos estado estudiando una serie de estudios titulada El Consejero, hablando del Espíritu Santo, en referencia al Espíritu Santo, que sabemos cuando Jesús partió de este mundo que Él era ese admirable consejero, era un hombre sabio, que todos venían a Él por consejo, por sanidad, por dirección, pero al Él irse, dice la palabra, que nos envió al Espíritu Santo para que pudiera vivir con nosotros, para que no estuviéramos solos aquí en esta vida. Y realmente esa es una bendición y una tremenda bendición en nuestra vida como hijos de Dios, pero a veces no nos ponemos a pensar realmente de la magnitud de lo que eso es en nuestra vida, que el Espíritu Santo está en nosotros, el mismo Espíritu de Cristo Jesús, ese mismo Espíritu que llevó a Jesús en los evangelios haciendo más de 100 preguntas en relación a salvación, en relación a dirección y cómo realmente las personas iban a Él. Y hemos estado estudiando preguntas que Él hizo, que tienen un significado muy especial e importante en nuestras vidas. Y la primera semana hablamos un poco de cómo realmente los discípulos estaban en medio de tormentas, y quizás habló a tu vida porque has estado en medio de una tormenta, y aunque tú sabes que Él está allí, nos llenamos de temor, nos da miedo. Y Él nos hizo esta pregunta: ¿por qué tienes miedo? O sea, si Él está con nosotros y sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿por qué tener miedo ante las dificultades? La semana pasada hablamos también un poco del hecho de que quizás en un momento en nuestra vida necesitamos de un milagro, porque sabemos que nosotros por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, y Él nos reta a creer que Él tiene realmente el poder para hacerlo. Y en las próximas semanas vamos a hablar quizás del hecho que ya has estado en el cristianismo, o ya has estado en una relación con Dios por mucho tiempo, conoces su poder, sabes lo que Él dice en su palabra, pero te cuesta creer, o tienes dudas de algo en particular, dudas si te está hablando o no. O por otra parte, quizás hemos estado ya enfrentando un problema y situaciones y nunca hemos venido a Él. Es como que si no pensamos que Él puede ayudarnos, y la pregunta que Él nos va a hacer es: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Y sabes, el día de hoy vamos a hablar de una historia que se encuentra en Juan 5, donde Jesús hace una pregunta a un hombre, que es la misma pregunta que yo te hice al principio de este estudio. ¿Deseas ser sano? ¿Quieres ser sano? Y en esta historia este hombre dice que ya tenía 38 años enfermo cuando Jesús le hace esa pregunta, y quizás en tu caso has estado enfermo ya por un tiempo, o has estado batallando ya con un mal hábito o un problema físico, o quizás un área de pecado en tu vida, quizás una enfermedad en la cual Dios nos está preguntando el día de hoy: ¿quieres ser sano? Y quizás sí hemos tenido ya un problema por un tiempo, quizás de depresión, de ansiedad, una enfermedad, un problema físico, un dolor de cabeza que no se explica por qué continúa en tu vida, o quizá por otra parte tienes un estilo de vida y que ya reconociste que tiendes a gastar más de lo que necesitas, tiendes a gastar mucho, o comes demasiado, más de lo que debes, te comprometes más de lo que debes, tienes una adicción, una relación que no puedes dejar, que no puede mejorar. Vemos que hay cosas en la vida que quizás batallamos por mucho tiempo y que pensamos en algún momento que eso nunca va a cambiar, pero el día de hoy Dios nos va a retar a creer que un momento en la presencia de Dios podemos ser sanados, que con un momento en el cual Él pueda hacer algo en tu vida, un momento es lo único que toma para que eso cambie en nuestra vida. Así que vamos a leer el pasaje de hoy, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Él estaba en Galilea, venía de Samaria. Y dice que ahí en el versículo 2: y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, dice, hay un estanque llamado en hebreo
Betesda, el cual tiene 5 pórticos, 5 puertas, 5 accesos. En estos yacía una multitud de enfermos, habían enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Vamos a detenernos ahí. Podemos ver claramente lo que está sucediendo, como Jesús hizo un milagro, hizo algo en la vida de este hombre, le hizo una pregunta que es sumamente importante en nuestra vida el día de hoy. Pero entendamos qué sucedía. Jesús llega a Jerusalén, llega a este estanque de Betesda, donde los enfermos se mantenían alrededor de ese tanque, accedían a ese tanque. Y lo hacían porque tenían la esperanza de que en el momento de que ese ángel agitara el agua, y un ángel del Señor ese que venía y agitaba el agua de vez en cuando, o sea, cada cierto tiempo, entonces tenían que técnicamente permanecer ahí, estar atentos, para que cuando eso sucediera, el primero que entrara al agua iba a ser sano de cualquier enfermedad. Y vemos que entonces al llegar ahí Jesús y nota a este hombre que llevaba ya ahí tanto tiempo, que era obvio que él necesitaba sanidad, Jesús le hace esa pregunta, ¿quieres ser sano? Y podemos pensar, bueno, es que era obvio que él quería ser sano, porque por eso estaba ahí. O sea, qué pregunta quizás tan ilógica, o qué pregunta tan genuina o inocente o tonta el pensar que él haga esa pregunta, ¿quieres ser sano? Pero sabes, Jesús sabía algo que nosotros no sabemos en relación a la fe de ese hombre, y por eso le hizo esa pregunta. Pero la respuesta aún de este hombre es la más impresionante, porque él no le dice, sí Señor, quiero ser sano. Él no le dice que sí deseaba ser sano, empieza más bien diciéndole el montón de excusas del por qué no ha podido ser sano, por qué no ha podido llegar al agua, y empieza a decirle un montón de situaciones, ¿no? de los problemas por los cuales no había podido aún ser sano. Y vemos como en un momento con Jesús todo cambió, en un momento en la presencia de él todo cambió. Pero este hombre aquí en esta historia nos muestra 3 problemas que nosotros continuamente enfrentamos, porque nos afectan a creer que Cristo puede hacer un cambio en nuestra vida, que puede cambiar nuestra circunstancia. Y mientras más tiempo padecemos de ese problema, más difícil se nos hace. Y hay 3 problemas que quiero compartirte el día de hoy que nos afectan a creer en Dios cuando padecemos de un problema y ese problema se extiende, o mientras más tiempo pasa, más nos afecta. La manera que nos afecta es que más nos desanimamos. Mientras más tiempo pasa, mientras más padecemos de ese problema y no sucede un cambio y no sucede nada, más nos desanimamos. Y decimos, bueno, es que yo oré una vez, oré 2 veces, oré 3 veces esta semana y nada sucedió, y te desanimaste, ¿no? Y piensas que, bueno, yo le pedí por mi matrimonio, o siento que he estado tratando de hacer algo por mi matrimonio, pero lo intenté 1 vez, 2 veces y no funcionó, y ya me desanimé. No voy a intentar de nuevo. O un problema económico y sientes que ya no hay una solución, problema físico, algo que un doctor te ha dicho, ¿no? Y que pensamos que ya por pasar tanto tiempo y que nada cambia, y que yo intenté una cosa y no sucedió, quizá intenté una segunda vez y nada sucedió, nos desanimamos. Mientras más pasa el tiempo y más padecemos de ese problema, nos va a pasar lo mismo, nos pasa lo mismo que este hombre. Se desanimó, él estaba completamente desanimado. Al igual que quizá nosotros podemos desanimarnos. Y eso afecta en nuestra fe en Cristo Jesús, nos afecta a creer, afecta nuestra fe, a creer que Cristo realmente puede hacer un cambio. Cuando más padecemos, cuando pasamos más tiempo padeciendo de un problema y ese problema se alarga, entonces más nos desanimamos. Número 2, ¿cómo nos afecta? Que más excusas damos.
Y fue lo que este hombre hizo específicamente, dar excusas. Y sabes, para nosotros es más fácil, nos sentimos mejor echarle la culpa a alguien más, ¿no? Es por la culpa de él o por la culpa de ella que yo no he podido hacer esto, que no he podido salir de esta situación. Y es buscar el culpable, es más fácil hacerlo. Y este hombre, en el pasaje, vemos que le echa la culpa a otras personas que no lo ayudan, que impiden que él llegue. Y yo me pongo a pensar, hermano, no sabemos exactamente cuál era la condición del hombre, solamente dice que estaba enfermo y estaba acostado, entonces podemos asumir que el caminar era difícil o no podía, pero yo siento, o sea, tenía que haber una manera, o sea, cuando dices ya no puedo más, o sea, hasta qué punto tú intentas realmente tratar, ¿no? Pero él vemos que da excusas y nosotros quizás muchas veces llegamos a ese mismo punto en nuestra vida y en las situaciones que estamos viviendo, porque quizás tú llegas al punto que dices, no puedo más en ese trabajo, no puedo hacer ese trabajo porque es que yo no estudié, no me preparé, y esa es como la excusa por la cual no podemos desempeñar un trabajo, o no puedo hacer ese proyecto porque es que nadie me ayuda, ¿no? Y es más fácil quizás echar la culpa en otros, o no puedo estudiar porque es que no hablo bien ese idioma, o no entiendo cuando me están enseñando, o no puedo mejorar, no hay doctor que me pueda ayudar. No buscaste consejo una vez, si no funcionó, entonces ya no lo vas a hacer otra vez, ¿no? O dijiste, bueno, yo intenté ir a la iglesia una vez, 2 veces y fue problema, no pude llegar, y ya dejaste de ir, y damos excusas. Vemos que mientras más tiempo pasamos batallando con un problema, afecta nuestra fe, nos afecta nuestra habilidad de creer que Dios puede hacer algo, que Él puede hacer un milagro, y nos afecta porque nos desanimamos, porque más excusas damos. Y número 3, nos afecta porque más aprendemos a sobrellevarlo. Más aprendemos a sobrellevar ese problema, nos convertimos más bien en expertos en sobrellevar ese problema en nuestra vida. Quizás has estado batallando ya por un tiempo con el alcoholismo, pero bueno, has aprendido a sobrellevar el problema, ¿no? Has podido saber qué excusas dar y cómo poder realmente salir sin que tengas problemas, pero has sobrellevado el problema, pero aún sigues dependiendo de esa sustancia. O quizás en tu matrimonio hay problemas, y en vez de intentar solucionarlo, en vez de intentar ir a un consejero y arreglar el problema, simplemente has aprendido a cómo coexistir con tu pareja, cómo coexistir con ese esposo, con esa esposa, ¿no? Y ya no hay intimidad. O quizás has estado adicto a la pornografía por mucho tiempo y dices, no me afecta, y aprendes a cómo esconderla, cómo hallar maneras para que no se den cuenta, pero estás realmente dependiendo, ya has aprendido a sobrellevar esa situación en tu vida. Sabes, debemos de reconocer que tenemos un problema, no simplemente aprender a sobrellevarlo. Tenemos que reconocer que el problema aún existe, que aún está allí, y no conformarnos, no aprender a sobrellevarnos. Y ese me lleva a un primer punto principal en relación a esto, que no puedes cambiar lo que estás dispuesto a tolerar. Creo que en esta historia este hombre ya había llegado al punto de acostumbrarse y tolerar ese problema, aceptar esa situación. Y por eso es que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Hay una pregunta tan sencilla que lo lógico hubiese sido, sí, claro que deseo ser sano. Pero vemos que él le pregunta esto porque él sabía algo que nosotros no sabíamos. Él sabía la verdad, que él quería llegar a un punto, quería saber si este hombre realmente deseaba ser sano, si realmente creía en él que podía hacer una obra en él, quería ser sano. En otras palabras, estás dispuesto a tolerar el problema, o realmente deseas y crees que puedes ser sano. Y cuando él nos hace esa pregunta el día de hoy, está haciendo lo mismo. Él quiere llegar al mismo punto, quiere saber si realmente deseas, o simplemente ya hemos aprendido a tolerar la situación y a sobrellevar esa situación en nuestra vida. Y nos lleva a otro punto, a un punto número 2, que hasta que tu deseo de ser sanado sea mayor que tu problema, no serás sanado, no podrás realmente resolver ese problema. Dios no va a poder hacer eso en tu vida, porque requiere de fe. Requiere fe de nuestra parte el creer que Dios puede hacer algo.
aunque no lo veamos, aunque nada cambie, aunque no tenga sentido. Pero hay cosas que van a ser obstáculos en nuestra fe. Hay cosas que van a ser obstáculos para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe simplemente llegue a un punto en el cual nos resignamos, lo sobrellevamos, damos excusas, ¿no? Y simplemente conformarnos con esa área en nuestra vida. Hay obstáculos y sabemos que muchos obstáculos de la fe, por ejemplo, es la duda, es el temor, son las preocupaciones. Yo creo que sí, esas son cosas que enfrentamos, pero sabes que el mayor obstáculo para nuestra fe también es lo familiar. Es cuando ya estás acostumbrado a algo que nada cambia, que nada va a suceder y es como una rutina y algo familiar. Y es lo que le pasó a este hombre. Dice que por 38 años él ha estado enfermo, por 38 años él había intentado entrar al agua. Y quizás después de cierto tiempo intentando, se resignó, empezó a dar excusas, aprendió a sobrellevarlo. Algo aunque no me gusta, aunque quisiera cambiarlo, pues simplemente nunca lo voy a poder hacer. No he podido hacerlo hasta entonces me conformo con esta situación. Y yo creo que llegamos a un punto en el cual nosotros también nos conformamos con lo que es en vez de pensar en lo que puede ser. Si Dios hace una obra en nuestra vida, pero perdemos la esperanza de que eso pueda suceder. Muchas veces decimos, bueno, mis padres tenían ese problema de alcoholismo y mis abuelos tenían ese problema de alcoholismo, y es como que esa excusa y más fácil decir que eso va a ser tu problema, ¿no? Que esa va a ser tu situación tus padres también tenían problemas financieros y tú también ahora tienes problemas financieros, o tus abuelos, tus padres se divorciaron, tú también vas a tener una vida en la cual el divorcio va a llegar a tu vida y nos conformamos, toleramos problemas, toleramos situaciones en nuestra vida, pero recuerda que hasta que tu deseo de ser sanado sea mayor que tu problema, no sucederá. Dios desea llegar a un punto en el cual tu fe realmente en Él crezca, se active y que crea que Él puede hacer algo en nuestra vida. Por eso entonces es que Jesús le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Y hoy te está haciendo esa misma pregunta. Sé que al principio te hice la pregunta, ¿qué si Dios te hiciera esta pregunta? Bueno, quizás en la situación que tú estás viviendo el día de hoy, el salir de deudas, el ser libre de una adicción, el sanar o restaurar una relación, tu matrimonio, ¿no? El ver la mano de provisión en tu vida, el que Él pueda hacerte libre, pueda redimirte, pueda sanarte de una enfermedad. Él te está haciendo la pregunta el día de hoy: ¿quieres ser sano? ¿Crees que Él lo puede hacer? Y que puedes decir, bueno, es que ha pasado ya mucho tiempo. Años y años yo he estado batallando con esta adicción, años y años he padecido de este problema, he padecido de este dolor, años y años esta área de pecado en mi vida me sigue afectando, he batallado una enfermedad ya por mucho tiempo. ¿Sabes? La buena noticia es que aunque nosotros pensemos y nos resignemos a veces de que eso va a ser el caso, Dios no nos ha hecho a un lado, no nos ha rechazado el día de hoy. Él desea hacer una obra en tu vida como lo hizo en la vida de este hombre, que solo tomó un momento en la presencia de Dios para que las cosas cambiaran. Y sabes, solo un momento en la presencia de Dios puede cambiarlo todo, y no hay realmente nada, podemos decir nada que es imposible para Dios. Todo es posible. Todo lo que Él hace es para honra y gloria de su nombre. Y cuando vemos entonces en esta historia que Jesús le hace la pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? Y él empieza a decirle el montón de razones por las cuales no ha podido ser sanado hasta ese momento, porque él sabía que si entraba al agua iba a ser sano y no había podido entrar, y empieza a decirle el por qué no lo había podido hacer. Vemos que la respuesta de Jesús, o lo que Jesús le dice cuando él termina de darle esas excusas, en el versículo 8, Jesús le dice lo siguiente: levántate, toma tu lecho y anda. Son 3 acciones, 3 cosas que Jesús le pide a este hombre, y hay 3 cosas que también debemos de notar que Él le dijo. Él le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, pero lo primero que debemos notar es que este hombre no pidió ser sanado. Nunca respondió: sí deseo ser sanado, o sí deseo que me sanes.
No, él nunca dijo nada, nunca respondió a la pregunta de Jesús. Mas sin embargo, vemos que Jesús lo hace. No, y eso nos muestra lo que pasa en nuestra vida cuando conocemos de Cristo, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando dejamos nuestra vida en sus manos. ¿Sabes? Lo que pasa es que Jesús hace lo mismo y Él empieza y va a hacer cosas en nuestra vida que ni siquiera habías pedido, que ni siquiera habías pensado, áreas que ni sabías en tu vida. Él va a sanar y a restablecer, a cambiar tu mente, a sanar tu mente, tu alma. Y aún de cosas que de nuevo ni siquiera conocíamos, que ni siquiera pedíamos ni pedimos. Él es tan bueno que lo hace. Y este hombre entonces le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Él no se lo pidió. Otra cosa a notar es que él no hizo nada para merecerlo. Quizás si hubiera respondido: sí deseo ser sano, quizás hubiese sido una respuesta válida para hacer el milagro, pero ni siquiera respondió eso. Empezó a dar un montón de excusas, el por qué no había podido hacerlo, o sea, sin merecerlo. Realmente vemos que Jesús hace una obra en él. Le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y la tercera cosa que debemos notar es que la sanidad no llegó en la manera que él esperaba, porque él esperaba él sabía que tenía que entrar al agua, y la única manera en su mente que él podía ser sano, la única manera que él podía ser sano, era entrando al agua. Y por eso es que empieza con un montón de explicaciones y excusas de que el por qué no había podido llegar ahí. Y sabes, Dios, al igual que lo hizo en la vida de este hombre, lo va a hacer en nuestra vida hoy. Muchos de nosotros hoy pensamos que Dios va a hacer una cosa en nuestra vida de cierta forma, ¿no? Y en nuestra mente esta es la forma en la cual Dios va a proveer, en la cual Dios va a sanar. Quizás estás enfrentando problemas financieros y piensas: es que por eso tengo que jugarme la lotería, porque es la única manera que yo voy a poder salir de esa deuda o de este problema que tengo, o una enfermedad, y quizás si tomo esa pastilla, entonces esa es la única manera. O sea, solamente con ese tratamiento yo sé que puedo ser sano. Y quizás hay cosas en nuestra vida que, al igual que este hombre, hay una manera en la cual nosotros pensamos o esperamos que Dios va a actuar y que debe actuar. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, no quiero oír más tus excusas, quiero ver tu fe. Quiero ver tu fe. Aunque no se lo dijo, ya en ese entonces, cuando Jesús le dijo esas palabras, el resto de lo que sucedía estaba realmente en el hombre, estaba en la fe que él tuviera en las palabras que Jesús le dijo. Y el versículo 9 él dice que al instante aquel hombre se sanó, tomó su lecho y anduvo. Fue al instante, este hombre fue sanado. Pero yo creo que esa obra sucedió y él tuvo que creer, tuvo que tener fe que eso había sucedido para levantarse y dar ese primer paso. No fue que Jesús le dijo, lo levanta y le dice: has sido sano, ahora vete. No, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Tuvo que creer que había sido sanado. Jesús lo había sanado en ese momento, pero él tuvo que creer que esa era la realidad. Tuvo que dar ese primer paso. Y sabes, Dios va a hacer algo que nadie más puede hacer en tu vida, pero quiere que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Él quiere que tú des ese paso que te está llamando a hacer. Y quizá el día de hoy te está diciendo: ponte de pie, que vas a caminar. Ponte de pie, que voy a cambiar tu situación. Ponte de pie, que todo lo que has estado padeciendo va a cambiar. Aunque quizá no lo merezcamos, aunque ya hemos estado dando excusas, aunque quizá nuestra fe se ha debilitado, pero nos está diciendo: quizás ponte de pie, vas a caminar. Y es ese momento que nuestra fe entonces se active, que crea que Él lo puede hacer, y quizás pueda que haga una obra inmediata en ti el día de hoy. Pero a la vez también puede ser que sea el principio de un proceso de sanidad en tu vida, que sea el primer paso hacia un proceso que Él va a usar para traer sanidad en tu vida. Pero debes de caminar con fe en Él, debes de caminar en fe. No puedes cambiar lo que estás dispuesto a tolerar, y hasta que tu deseo de sanar sea mayor, que tu problema no será sanado. Dios no puede hacer esa obra hasta que tú realmente tu fe en Él esté activada el día de hoy. Así que quiero hacerte nuevamente esa pregunta con la que inicié el día de hoy. Quizás has estado batallando con una enfermedad, con un problema, con una adicción, un área
que quizás tú puedes notar ha sido generacional, de pecado en tu vida, de adicción en tu vida, de problemas en tu vida, sanidad, que quizás has estado ya por mucho tiempo pidiendo, orando que Dios haga una obra y llegó, pero mientras más tiempo pasa, más te desanimas, más excusas das y te acomodas y aprendes a sobrellevarlo y perdemos esa fe, perdemos la esperanza que Él puede hacer una obra. Y precisamente aquí entonces es donde Dios te hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Quiero que realmente medites en esa pregunta y pienses realmente en tu respuesta. Porque si realmente quieres ser sano, si deseas que Dios haga esa liberación en tu vida, Él te va a pedir hacer algo. Y parte del hacer algo empieza en tu corazón, en creer que Él lo puede hacer. Crees que realmente Él tiene el poder para hacerlo. El día de hoy sé que nos está retando. Y no sé qué área es la que en tu vida tú necesitas esa sanidad, esa liberación, que Él haga esa obra en tu vida. El día de hoy, Él desea hacerlo. Pero simplemente está pidiendo que des ese paso de fe y que le digas: sí, sí deseo ser sano. Sí deseo ser libre. Sí deseo romper esas barreras. Sí deseo romper esas cadenas generacionales en mi vida. ¿O vas a ser igual que este hombre? Empezar a dar excusas y razones por las cuales no ha podido suceder. Mi deseo es que realmente hoy tu respuesta sea: sí, Señor, yo quiero ser sano. Me entrego a ti, me someto a ti y creer con todo tu corazón que Él puede hacer una obra de transformación en tu vida. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast. Si no lo has hecho aún, suscríbete, compártelo con alguien más a quien pueda ser también de bendición para ellos, que puedan unirse cada semana, que podamos estudiar la palabra de Dios y así continuemos creciendo juntos con Dios. Bendiciones.